las 10 vírgenes puestas en fila para que las veamos, las veríamos iguales y no encontraríamos ninguna diferencia entre ellas. Pero lo cierto es que aunque fueran aparentemente iguales, en realidad hay una diferencia que iba a provocar un destino diferente de unas y de otras. Veamos cómo sigue, versículo 3 y versículo 4. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las insensatas cogieron sus lámparas, y he puesto aquí una lámpara, como podría ser aquellas que estaban usando. Ellas cogieron sus lámparas y tendrían aceite dentro de sus lámparas. Seguramente este recipiente estaría lleno de aceite. Pero las sensatas pensaron, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a tardar el novio. Quizás no tenga suficiente con este aceite. Por lo tanto, voy a coger más aceite en unas vasijas por si tengo que rellenar este depósito. Ninguno de los dos grupos sabían cuánto tardaría el novio. Tenían exactamente la misma información. Pero unas pensaron, vamos a estar preparadas para una larga espera. Quizás no necesito este aceite, pero voy a cogerlo. En cambio, las otras, teniendo exactamente la misma información, dijeron, con este aceite que tengo, con lo que cabe dentro de la lámpara, tengo suficiente, porque el novio no va a tardar. Por lo tanto, voy a salir con esto. Tampoco sabían ellas cuánto iba a durar todo el trayecto hasta la casa que el novio tenía preparada. Por lo tanto, unas actuaron de una forma sensata y otras de una forma insensata. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tanto las prudentes como las imprudentes, como las insensatas, se durmieron. El sueño alcanza a todos. Y por lo que dice el texto, ninguna es negligente por haberse dormido. Es perfectamente esperable que cuando hay una larga espera y estás cansado, te puedas dormir. Y el texto no reprocha nada a ninguna. Todas se duermen y no hay ningún problema por haberse dormido. Y si vemos, tampoco el texto sugiere que se hayan puesto a dormir deliberadamente, sino que la idea más bien es la de estar esperando. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Os va dando quizá algún calorcito? ¿Estáis cansados de todo el día? ¿Habrán estado ayudando a la novia a vestirse con todo lo que eso conlleva? Y están esperando con la expectativa, el novio va tardando, y aunque al principio seguramente quizás intentaban hablar entre ellas, al final el sueño pudo y todas se durmieron. Todos hemos tenido esta sensación, ¿verdad? De no quiero dormirme, pero me duermo. Pues es lo que les pasó a ellas. No querían dormirse, parece, pero se durmieron y no pasa nada por haberse dormido. Pero pasó lo que las prudentes habían previsto y las insensatas no habían previsto. ¿Y qué es lo que pasó? Tardándose el novio. El novio tardó en aparecer. Y esto es tremendamente importante porque la trama, el desarrollo de la parábola depende de esto. Si el novio no hubiera tardado en volver, nosotros no habríamos observado ninguna diferencia entre estos dos tipos de personas, entre estos dos tipos de vírgenes. Si el novio hubiera venido rápido, nosotros no hubiéramos sabido nunca
que unas eran insensatas y que las otras eran prudentes. Jamás. Y hubieran sido iguales exteriormente e interiormente no hubiéramos sabido ver ninguna diferencia. Pero aquí ocurre esto, y es que el novio se tarda. Y esto revela la diferencia entre estas dos. La promesa del novio, lo que el novio dijo, probablemente, es que llegaría ese día. Ellas sabían que el novio tenía que llegar, pero el novio no se había comprometido a una hora concreta. El novio no las había informado de, mirad, yo llegaré concretamente a las 11:30 del mediodía, o llegaré a las 5:30 de la tarde. Ellas no tenían esta información. Simplemente sabían que el novio iba a venir. Esto lo tenían seguro. Pero ¿cuándo? No lo sabían. El novio, por lo tanto, no está faltando a su promesa. El novio, en este caso, no está actuando mal, porque el novio cumple su promesa. Porque el novio va, como ahora veremos. Simplemente, el novio no informó del tiempo de espera. Y aquí ya tenemos una primera aplicación para nosotros, ¿verdad? La promesa del novio, la promesa de Cristo es que Él regresará. Pero, ¿cuándo? No nos lo ha dicho. Y ya en el primer siglo había personas que decían, mirad, no vendrá y está faltando a su promesa porque está tardando en venir. Y leemos en 2 Pedro, capítulo 3, que hay personas que tienen la venida del Señor por tardanza. No vendrá, está tardando. ¿Cómo respondemos a esto? La respuesta es, Él no ha dicho cuándo va a venir. Él nos ha dicho que vendrá. Y si ha dicho que vendrá, lo que yo debo de hacer es estar preparado para esta venida. Si tarda, le seguiré esperando. Y si viene antes, mejor. Pero tengo que estar preparado para una tardanza de este novio. Y ver esto 2000 años después tiene sentido. Pero fijémonos que este mensaje es del primer siglo. Estaba escrito en los años 60 del primer siglo. Y aquí Jesús ya está dando una idea, ya está lanzando cables a la gente diciendo, preparaos para una larga espera del novio. Desde el principio Jesús avisó de esto. Preparaos para una larga espera. Quizás no, pero estáos preparados para esto. Versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando leemos medianoche en la Biblia, casi siempre se refiere a un momento escatológico, a un momento en el que va a ocurrir algo importante. Y cuando estas vírgenes oyen esta voz, se despiertan y empiezan a arreglar sus lámparas, como hemos visto. Las que habían cogido aceite en sus vasijas, aparte de las lámparas, podían rellenar estas lámparas, encenderlas, y por tanto tenían para un tiempo bastante más largo de espera. Pero ¿qué les pasó a las otras? Posiblemente
se quedaron dormidas, las lámparas se quedaron encendidas y mientras habían estado dormidas, estas lámparas se gastaron de aceite y por tanto cuando se despertaron ya no tenían aceite. Ellas debían de estar preparadas para alumbrar en este camino. Esa era su misión en esta boda, estar preparadas para alumbrar. Pero llega el momento en el que llega el esposo y no están preparadas para esta función para la cual estaban allí. Los dos grupos, las sensatas y las insensatas, debían de estar preparadas para poder entrar. Pero hubo un grupo de los dos que no lo estuvo. Versículos 8 y 9 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las insensatas acaban de descubrir que tienen un problema, y es que no pueden ir en la procesión porque no tienen la lámpara. Y entonces piden aceite a las que saben que tienen aceite, porque lo han visto, porque las otras 5 iban con sus vasijas. Y estas sensatas vuelven a usar de su sensatez para responder, porque vemos que tampoco les recriminan nada a las que no habían traído aceite. No les dicen: mira, oye, apañaos, bien, yo he ido cargando todo el camino con esto, ahora apáñate tú que no has traído el aceite. No, no les reprochan nada, pero vuelven a usar de la sensatez. Y ellas dicen: muy bien, ahora tenemos. No sabíamos cuánto iba a tardar el novio, y ha tardado más de lo que pensábamos. Estábamos preparadas. Ahora no sabemos cuánto va a tardar el camino. No lo sabemos. Estamos preparadas con más aceite, pero si os damos a vosotras aceite, quizá no tengamos ni para unas ni para las otras y todas nos quedemos fuera del convite. Por lo tanto, lo más sensato es que vosotras, que no tenéis aceite, vayáis a comprar, venís y entonces ya tendremos todos aceite y seguro que vamos a llegar al sitio para celebrarse las bodas. Fueron sensatas otra vez, no solo la primera vez, sino que aquí volvieron a pensar: no sabemos cuán largo será el camino, tenemos que estar preparadas, y si os damos, no estaremos preparadas. Esto nos da para nosotros una segunda aplicación importante también. Si la primera aplicación es prepárate porque la espera del novio puede ser larga, la segunda aplicación que vemos aquí es que el estar preparado para esta segunda venida no se puede transmitir a otros. Las 5 vírgenes que estaban preparadas no podían preparar a las otras, sino que cada una tenía que tener su propio aceite para garantizarse poder estar todo el camino alumbrando y poder llegar al sitio de la celebración. La preparación para esta segunda venida no se hereda, no se tiene por el hecho de estar al lado de personas que sí están preparadas. No se tiene por el hecho de ser hijo de personas que sí están preparadas. No se tiene el hecho por ser padre de personas que sí están preparadas. Y no se tiene por el hecho de andar con un pueblo que sí esté preparado. La preparación
para esta segunda venida es totalmente personal. Asistir a una iglesia, compartir la vida con personas cristianas, incluso, fijaros, pensar que voy a estar en las fiestas, que voy a ser aceptado en esta segunda venida porque estoy con personas que sí irán, nada de esto prepara para poder entrar en estas bodas. La preparación es únicamente personal. Ni tu padre, ni tu anciano, ni tu pastor, ni tu hijo, ni tu esposo, ni tu esposa, ni nadie puede prepararte a ti para entrar en estas bodas. O estás preparado tú, o nadie te podrá dar este aceite. Es importante esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a estas vírgenes, el hecho de estar con 5 vírgenes que sí iban a estar en las bodas, seguramente las confundió. Andar con un pueblo que va a estar en estas bodas puede confundir al pensar que yo también voy a estar ahí. Y Jesús nos está diciendo con estas parábolas, no te confundas con esto. No te fíes de andar con un pueblo que va a llegar a las bodas. Tienes que estar tú preparado, porque esta preparación no se puede transferir. Versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Aunque se había oído que el esposo viene, el esposo no tenía por qué aparecer de inmediato. Y ellas pensaron, bueno, pues quizás nos da tiempo de ir, comprar ahora el aceite, volver y entonces engancharnos en la caravana que va a ir a las bodas. Eso es lo que ellas pensaron. Pero la realidad es que vino el esposo y las que estaban preparadas se fueron con él, se fueron al convite y se cerró la puerta. Por lo tanto, entraron 5 a las bodas, no 10. Aunque eran 10 las que pensaban que iban a entrar en estas bodas. Vemos que el texto nos dice, y se cerró la puerta. ¿Os recuerda algo esto? Esto nos puede llevar directamente a pensar en el arca de Noé, ¿verdad? Había personas fuera, pero se cerró la puerta. Y cuando la puerta se ha cerrado, lo siento, ya no se puede entrar. No hubo ocasión para que las que no estaban preparadas entraron, aunque quisieron prepararse en ese momento y tuvieron la voluntad de decir, ostras, ahora quiero prepararme. No hubo ocasión para ello. Y aquí tenemos una tercera aplicación importante para nosotros, y es que nadie se puede preparar para esta segunda venida en el momento de la venida. Cuando Cristo venga, cuando Él aparezca, el que no esté preparado no podrá ir. Los que irán con Él serán los que estén preparados en ese momento. Pero no vale, no se puede preparar en ese preciso momento para poder entrar a las bodas. Igual
que les pasó a estas 5 vírgenes, igual que les pasó al pueblo que estaba fuera en el arca de Noé. Cuando Jesús regresa, ya es demasiado tarde. Hay que prepararse antes para esta venida. Versículos 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Para entrar por esta puerta solo se puede si entras con el esposo. Si entras con Cristo, si entras con Él en su segunda venida, podrás entrar en esta puerta. Y podrás estar dentro y celebrar estas bodas. Pero si no entras con Él, la puerta no se abre. Ellas piden entrar, pero piden entrar a destiempo. Ahora ya no es el momento de pedir para entrar. Además, fijémonos en la respuesta que le da el novio a las vírgenes. Él no les dice: mirad, vosotras no estabais preparadas con aceite cuando yo vine. Era verdad esto, pero no les dice esto. Les dice: mirad, no podéis entrar porque no os conozco. Lo cual nos enseña que para entrar en estas bodas debes de ser conocido por Cristo. Lo que pasará, la apariencia externa, quizá es igual. Las 10 vírgenes externamente eran iguales. Pero en este punto, el autor nos está diciendo: mirad, aparte de ver que unas eran sensatas y unas eran insensatas, la realidad que había detrás de esto es otra también. Y es que unas eran conocidas por el novio y otras no eran conocidas por este novio. Por eso entraron. Y lo que refleja ser conocido por el novio es sensatez. Las que conocen a Cristo y Cristo las conoce, esto provoca sensatez en ellas y por tanto estarán preparadas. Las que no conocen a Cristo y Cristo no les conoce, esto provocará insensatez y por lo tanto no van a entrar. Pero esto es lo que hay en el fondo. Aquí termina la parábola. Y ya hemos tenido unas cuantas aplicaciones, ¿verdad? Y aplicaciones serias. Es una parábola de esperanza. No es una parábola para terminar decaídos. Y ahora vamos a andar hacia esta esperanza. Pero las aplicaciones son serias, a pesar de que sea así. Pero aparte de las aplicaciones que hemos podido sacar, ahora Jesús nos dice cuál es la aplicación básica que tenemos que sacar también de esta parábola. Y nos dice en el versículo 13: velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola nos llama a velar. Velar, en el sentido de esta palabra, es estar preparado de una forma consciente y voluntaria para estas bodas. La actitud de alguien que quiere entrar en las bodas, la actitud de alguien que desea de verdad entrar en estas bodas, es preocuparse por entrar. Esto es, en ese sentido, lo que dice la palabra velar. Y fijémonos en que he dicho al principio que esta parábola es para un pueblo en que todos están esperando la venida del novio y no todos entran.
Pero vamos a ver ahora brevemente cómo este parece ser el énfasis que quiere darnos aquí Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo, antes de llegar a este punto, que es el último en estas parábolas, antes de llegar a este punto, ha estado llamando la atención sobre diferentes grupos de personas. Al principio llama la atención de personas que ni siquiera creen en Dios. Y les dice, cuidado, que no vais a entrar. Después llama la atención de personas que dicen, bueno, quizá existe, pero es raro que exista. Y no se preparan. Y Jesús les dice, cuidado, que con esta actitud no vais a entrar. Y después habla de personas que dicen, bueno, sí que viene, pero mira, me prepararé al final cuando venga y yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Y Jesús les dice, cuidado, que así no estás preparado para entrar. Y yo esperaría que aquí terminara el grupo de personas que no están preparadas para entrar. Porque yo no esperaría que Jesús se dirigiera a un pueblo que le espera, que ya no son como los que acabo de decir, que ni siquiera creen en Él o que no se preparan. Yo no esperaría que Jesús fuera a hablar a un pueblo que le está esperando, que está confiado que entrará en estas bodas, y a este pueblo les diga, cuidado, que quizás no entras. No esperaría esto. Pero esta sí que es la evolución con la que nos muestra Mateo esta realidad. Fijémonos que la advertencia, esta advertencia dura de no os conozco, no podéis entrar, no es algo que se diga por primera vez. Lo dijo Jesús mismo y lo dijo en el Sermón del Monte. Os lo leo. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Todos lo conocemos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, fijaos lo que dice, porque es lo mismo que les dice a las vírgenes. Dice, nunca os conocí. No es la primera vez que Jesús da esta advertencia. Él ya la había dado. Y ahora nos la da con el ejemplo de estas vírgenes. Y veamos esto que os acabo de enseñar ahora. Cómo Jesús habla a diferentes grupos para sobre todos ellos llamarles la atención y decirles, cuidado, que no estás preparado. El primer grupo son los que estaban en el tiempo de Noé. No os doy los textos, son justamente el capítulo 24, que está antes. Tenemos a Noé y tenemos a personas que se ríen de Noé y que se ríen del Dios de Noé. Y Jesús les dice, estas personas no están preparadas para entrar en la boda. Lo entendemos, ¿verdad? Es lógico. Pero después de esto tenemos el ejemplo de un padre de familia que no prepara su casa por si viene un ladrón en la noche. Aquí el padre de familia ya es alguien que sabe que puede venir un ladrón. Todo el mundo es consciente de que puede venir algún ladrón en la noche, pero es poco probable, ¿verdad? Estas son las personas que, bueno, es verdad, quizás existe Dios, pero es poco probable. Algunos lo dicen hasta incluso literalmente. Por lo tanto, no hace falta que me prepare para esta venida. Segundo grupo, no son tan descarados como los de los tiempos de Noé, pero tampoco se preparan. Tercer grupo, con la parábola del siervo malo. Aquí hay un siervo que maltrata a los criados y dice, me da igual, porque es verdad, el Señor vendrá en algún momento, pero tardará mucho. Y mientras tanto yo voy a hacer lo que quiera en la casa del dueño y voy a maltratar a los criados. Y Jesús le dice, cuidado, porque el Señor
vendrá y te pillará haciendo las cosas mal y no estarás preparado. Aquí estamos hablando de personas que dicen, bueno, sí, Dios existe, pero voy a vivir mi vida como yo quiero, como a mí me apetece, y al final del todo ya me prepararé. Y ya está. Y de esta forma voy a entrar. Y Jesús dice, no, estos tampoco están preparados. Yo esperaría que aquí terminara la lección de las personas que no están preparados. Pero lo cierto es que seguimos y ahora en el siguiente grupo quizás estoy yo. Y esto me sorprende. Porque aquí Dios me está diciendo, cuidado, no creas que por andar por un pueblo que va a entrar en las bodas, tú también vas a entrar. Tienes que prepararte. Fijémonos que en el caso del siervo, el siervo malo estaría preparado, entre comillas, si el amo llega al final de todo. Y estas vírgenes estarían preparadas si el novio llega al principio de todo. Pero hay que estar preparado para todo. Porque quizá no es al principio, quizá no es al final, quizá es en medio, quizá es mucho más que al final porque sea después de haber muerto. Hay que estar preparados para todo. Y no debemos de entender este rechazo de Jesús a entrar en las bodas. No debemos de entenderlo como la negativa de Jesús a entrar a alguien que ha estado toda su vida deseando entrar y que justo en ese momento, mira qué casualidad, que no estaba preparado y no ha entrado. Desde luego no debemos de aplicarlo así. Este no es el rechazo a personas que llevan toda la vida deseando entrar, que han estado preparadas para la venida y que al final no han venido. Sino que en realidad es el rechazo a personas que han demostrado que aunque estaban en este pueblo, no tenían el interés de este pueblo. Y esto es algo que me ha costado de entender. Y os voy a poner un pequeño ejemplo para ver si de esta forma podemos entenderlo un poquillo más. Como sabéis, no hace mucho me casé y yo sabía dónde tenía que ir el día de la boda. Y fui varias veces antes del día de la boda. Y el día de la boda yo sabía que tenía que estar ahí a una hora concreta. Entonces, ¿qué es lo que hice? El día anterior y una semana antes, yo tenía el coche revisado, tenía el coche lleno de gasolina, tenía el coche incluso limpio, y eso es raro, y había avisado a todas las personas que tenían que ir, mira, este es el camino para ir. Lo tenía todo preparado, incluso salir mucho antes, con previsión, porque yo quería estar allí a esa hora, ese día, y no podía fallar. Y me preparé mucho para que eso fuera así. Y si llega a haber imprevistos, tenía muchos imprevistos que estaban controlados, porque tenía mucho interés en estar ahí. Esa es una forma de querer ir a un lugar. ¿Cuál es otra forma? Me pasó no hace mucho, justamente con David, en que tenía que ir al peluquero, tendría que haber ido antes de venir aquí, pero no he podido, iré en breve, y llamé a David y le dije, mira, necesito cortarme el pelo. Dice, vale, dice, pues ven a esta hora. Ok, perfecto. Yo estaba fuera de casa y dije, ostras, que tengo que ir a la peluquería, pues tengo que empezar a mirar a qué hora tengo que salir para llegar a la peluquería a tiempo. Y puse el GPS y el GPS ya me decía que llegaba 20 minutos tarde. Digo, vaya hombre, miro el depósito y no tenía gasolina y tenía que parar a poner gasolina. Vaya hombre. Pero ¿había algún problema? Tampoco había tanto problema. Yo empecé a ir y llegué. El hecho
de que yo antes de ir a la peluquería no mirara si el depósito estaba lleno días antes, no mirara el tráfico que podía haber, no mirara qué carretera tenía que coger y haber hecho varias veces ese trayecto, sino que en su momento puse, bueno, llego tarde, ¿qué está denotando? ¿Veis una diferencia clara, verdad?, entre el día de la boda y un día normal que tengo que ir a la peluquería. El día de la boda, yo quiero estar ahí, a esa hora, y voy a esforzarme mucho y voy a ser muy previsor para estar ahí. Me importa tener el pelo bien, pero es más importante asistir puntual a mi boda. Por lo tanto, no me preparo de la misma manera cuando voy a ir al peluquero. Creo que de este tipo de diferencia es de la que está hablando. Yo quería, de verdad, ir al peluquero y al final fui. Pero no es lo mismo. Aquí el novio nos está diciendo, mira, tú tienes que tener interés para estar en la boda. Pero no porque lo importante sea el interés, sino que el interés te hará estar preparado y te hará prever los problemas que puedas tener en el camino para llegar a la boda. Y entonces tú estarás preparado para esta boda. Y si no lo haces así, lo que se está demostrando es esta falta, en realidad, de interés por estar en esa boda. Cuando nos encontramos en la carretera una señal como esta, lo que no pensamos es, oh no, me voy a caer por un barranco porque aquí me pone que hay un peligro, ¿verdad? No pensamos esto, sino que le decimos es, gracias por esta señal, porque gracias a esta señal yo sé que hay un peligro y no voy a pasar por este peligro. Por lo tanto, esta señal es algo positivo, es algo que nos ayuda. Y esta parábola está pensada en este sentido. Es una señal no para que pensemos, oh no, yo no voy a poder ir a la boda porque no sé si estoy preparado. No es este el sentido de esta parábola. Esta parábola tiene un llamamiento a la esperanza y a decirte, mira, te pongo esta señal para que no pases por aquí, porque este no es el camino correcto. Y si tú ibas en esta dirección, rectifica este camino. Porque si rectificas este camino, entonces vas a estar preparado para estar en estas bodas. Por lo tanto, aunque puedan parecer y son advertencias serias, la realidad, como os he dicho antes, es que es un mensaje de esperanza. Es que es como cuando yo veo esta señal de tráfico en la carretera y digo, gracias por ponerme esta señal, porque esta señal evitará que yo vaya por ahí y que tenga un problema. Ahora sé por dónde no tengo que ir. Y con esta parábola sé por dónde no tengo que ir. Y sé cómo tengo que esperar a Dios. Y lo que Cristo me dice en esta parábola para esperarle es que yo debo estar en la disposición de decir, mira Jesús, si tú vienes hoy, yo estoy preparado. Creo en ti y estoy preparado. Pero si tardas, yo me voy a preparar. Voy a leer, voy a orar, voy a crecer en ti, porque sé que este camino es un camino de lucha y yo quiero entrar en esta boda. Por lo tanto, voy a prepararme para esta batalla. Y si vienes el último día de mi vida, hasta ese día, yo me estaré preparando para ir contigo. Y si yo me he ido y aún no has venido,
como me he estado preparando hasta el último día para poder estar contigo, sé que estaré contigo. Este es el propósito de la parábola. Que tú puedes decir, mira, yo estoy preparado hoy, pero mi intención no es estar preparado hoy. Mi intención es prepararme para un largo camino de espera. Prepararme porque probablemente o posiblemente voy a tener que esperar mucho. Y que sepas, Jesús, que me voy a preparar para esta espera. Que voy a estar velando, que voy a estar orando, que voy a estar creciendo y que voy a madurar. Y que cuando tú vengas, sea hoy o sea de aquí a 80 años, voy a estar preparado. Si esta es la conclusión, entonces esta parábola es esta señal que nos dice, mira, por aquí no pases, pero ves por aquí. Y entonces estarás seguro en las bodas. Y si eres de las otras personas que no estás esperando a Jesús, porque quizás crees que no existe, porque quizás crees que te puedes preparar cuando Él llegue, porque quizás esperas a entender más para poder creer. Lo que Jesús está diciendo a todos los colectivos, sea el que sea, desde el que no cree hasta el que le está esperando, a todos les dice lo mismo: velad y estar preparados. Y si no crees en Él, piensa que Él vino una vez y tampoco le esperaban muchos, pero vino. Y si vino la primera vez, a mí me da confianza de que vendrá una segunda vez, porque ya ha cumplido lo que dijo, porque ya ha cumplido lo que prometió 1400 años de venir la primera vez. Lo prometió y lo hizo. Y si una vez lo hizo, seguro que es confiable y podemos confiar que lo hará una segunda vez. Y aquí tenemos que prepararnos. Pues que el Señor nos bendiga, para no dormirnos, para no confiarnos en que estamos en un pueblo que va a entrar en el cielo, pero a la vez que confiemos en Él, que confiemos en la perseverancia que Él nos va a dar si depositamos nuestra vida en Él, y que en esta confianza sepamos que vamos a ir. Y si eres de estas personas que quizás estás con un pueblo pero no te estás preparando, atiende a lo que dice esta parábola y prepárate, porque cuando se cierre esta puerta no se puede abrir. Ya se quedaron fuera una vez en el arca de Noé y no pudieron abrir. La segunda vez no será diferente tampoco. También quien no esté preparado quedará fuera. Y Jesús te llama, y Jesús me llama a mí a prepararme cada día, por si viene hoy, por si viene mañana o por si vienen 80 años. Mi compromiso es velar y prepararme para su venida. Pues que Él nos bendiga.